Advertencia de contenido más 18. Lo que vas a escuchar a continuación puede afectar la sensibilidad de algunas personas. Por favor, escucha con discreción y continúa solo si te sientes cómodo con este tipo de contenido. Este audio puede incluir descripciones de sangre, heridas fuertes y cicatrices profundas, escenas de violencia intensa y situaciones impactantes, relatos de heridas graves, dolor y detalles sensibles, temas delicados, tensos o perturbadores que pueden causar incomodidad. Aclaración importante. Todo lo que se narra aquí es ficción. No es real, no representa hechos reales, ni busca mostrar situaciones verdaderas. Este contenido no incentiva, no apoya y no recomienda imitar o repetir ninguna de las acciones mencionadas. Es simplemente una narración de entretenimiento creada para disfrutar de una historia, nada más. Recomendado para mayores de 18 años. Si eres menor de edad o si este tipo de contenido te resulta incómodo, te recomiendo no continuar. Tu bienestar emocional es lo más importante. Capítulo 5. La prueba de un hombre. La mano del Belial pasó justo por el pecho de Laevatain, aplastando la cabina del piloto con un sonido desgarrador de metal, arrancado y deshecho por una enorme fuerza. Parecía como si algo ardiera dentro. Molesto hasta el fin, no es así, Sagara Sousuke, murmuró Leonard. Había una muda relación entre ellos dos, como oponentes. Su enemigo se las había arreglado para arrinconarlo y dañar al Belial críticamente. Nunca pudimos ni siquiera sentir un respeto mutuo. Si pudiera sentirme triste por su muerte ahora mismo, quizás en el próximo mundo podamos ser camaradas. Pero no siento nada, solo como si me hubiera encargado de la basura. Sacó su mano derecha. El Laevatain, sin poder, cayó de rodillas, y se inclinó hacia atrás, como mirando al cielo. La pelea había terminado. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar ahí. Kaname, no. Sofía estaba por cambiar al mundo. Algo estaba mal. Había podido sentir un cambio hasta ahora, pero ya no lo sentía. Ese tono específico que parecía resonar por el mundo entero se había ido sin dejar rastro. ¿Qué podía haber ocurrido? Y al mismo tiempo, vio el pecho del caído Laevatain, y se dio cuenta, parecía no haber sangre o trozos de carne en la cabina aplastada. No quedaban restos del piloto, quien se supondría debía haber tenido una horrible muerte. Desde el principio, nadie se encontraba ahí. Asterisco. La pelea aún no terminaba. Un pequeño lanzacohetes apuntaba a la indefensa cintura del Belial, a la parte que había sido más dañada por su arma de demolición. El reactor de paladio del enemigo debería encontrarse ahí. Aunque el ángulo estaba algo errado, solo un poco a la izquierda. Debo lograrlo, era la frase que contenía la mente de Sousuke, mientras se escondía cerca del pie derecho del Belial. Estaba esperando hasta el último momento posible, al rango más corto que permitía su arma de cohetes perseguidores. El Laevatain no había volado todas esas tuberías al dispararles con las pocas balas restantes, como signo de desesperación. Se habían calentado, creando una niebla que era aún más espesa de lo que esperaba, y cuando le proporcionó suficiente cobertura, Sousuke abrió la escotilla, tomó su lanzacohetes y saltó fuera de la máquina, de la cual le había cedido todo el control a Al. El ataque era riesgoso para su compañero de IA, pero se había apresurado diciéndole un «lo siento» antes de salir. Leonard fulminó al no tripulado Laevatain, y Sousuke se deslizó a los pies de la ahora inmóvil Belial en la niebla. Por un momento pensó que había escuchado la voz de Kaname, pero ya no. Solo tenía un tiro, e iba a utilizar esa única oportunidad. Debo lograrlo. Si lo notaban, estaría muerto. El enemigo usaría el dispositivo Lambda inmediatamente, y este pequeño lanzacohetes no sería capaz ni de rasgar su armadura. Como sea, había podido pasar inadvertido. Un poco más a la derecha, gira solo un poco, será capaz de verme ahora, tengo que lograrlo. Disparó al punto ciego. El pasado de moda, pero confiable explosivo plástico hizo su magia destructiva. La armadura, debilitada por los disparos previos de Sousuke, se rompió en miles de pedazos y alcanzó los sistemas de combustibles del reactor de paladio. No era un reactor de fusión, así que no causaría una reacción incontrolada en cadena. Mientras el reactor nuclear era destruido, el plasma dentro salió y derritió como si fuera mantequilla. Por un momento, una gran e incontrolada onda de energía llenó los sistemas del Belial, quemando la mayor parte de los paquetes musculares. El diablo fue devorado por sus propias llamas y cayó. La máquina más poderosa del mundo había sido destruida por un viejo lanzacohetes de infantería. Sousuke descargó el viejo cilindro lanzador, se puso de pie y sacó su favorita. Glock 19. Ladeó el dispositivo y una ronda de 9 por 19 milímetros para Bellum cayó sobre la cámara. Cuidadosamente se acercó al ahora encendido Belial. La pelea aún no terminaba. Asterisco. Tessa se encontraba disparando su ametralladora salvajemente, como si estuviera absorta en la pelea. De pronto se dio cuenta de que su arma estaba vacía, y su muñeca se entumeció por el retroceso.
Torpemente reemplazó el cargador de su arma, miró hacia la esquina y presionó el gatillo. Gatilló. Nada había pasado. Se había atascado. Agáchese, gritó el sargento de Glani, y la empujó detrás a un rincón. Rebotes brillaron en las paredes, y pasaron silbando cerca de ella. Instintivamente miró al rincón detrás de ellos. Enemigo, aquí. Vio una sombra en el rincón, no había error, el enemigo los había flanqueado llegando desde atrás. Cuando habían podido hacerlo. Ella los veía, 3 personas, armadas con carabinas, apuntando hacia ella. El primero estaba a solo 2 metros de ahí, y podían verse sus ojos a través de sus googles. En ellos podía verse solamente un frío deseo de matar. No había donde esconderse. Un disparo a su punto ciego, pero no de la persona que le apuntaba. 2 personas fueron disparadas desde atrás y colapsaron frente a ella. El tercero se daba la vuelta, fue noqueado por Madrucas, quien había dado la vuelta por el rincón. Su oficial ejecutivo pateaba al enemigo una y otra vez, enfurecido, y vaciaba las balas restantes de su ametralladora SMG en él. Escuchándola, Madrucas cambió su ametralladora con una sorprendente suavidad y de manera entrenada, cambió su posición y disparó a otro enemigo. Al suelo. El último arrojó algo, era una granada. Cayó justo entre ellos, y rodó por el suelo. Tessa pensó en arrojarla lejos, pero no había tiempo. Podía alcanzar a arrojarse sobre ella para intentar salvar a los aliados que se encontraban cerca. Pero Madrucas se movió más rápido. No se arrojó sobre ella, en lugar de eso, la pateó profesionalmente hacia el enemigo con el mango de su pistola. El rugido de la explosión hizo temblar al pasaje. Nadie estaba herido, pero todos estaban estáticos por el milagroso arribo de Madrucas, impresionados de momento. No se queden parados por ahí. Vamos, gritó Madrucas, mientras seguía disparando. Los miembros de la tripulación volvió en sus sentidos, y se deslizó dentro de los humos de la explosión para terminar con los enemigos restantes. Capitana, el último enemigo. Está debajo, reportó Madrucas, su respiración era alterada, y sus hombros subían y bajaban. Estaba cubierto de sangre y de cortes por todos lados, su uniforme rasgado, pero sus ojos brillaban con una emoción detrás de sus medio rotos anteojos. Era la primera vez que lo veía así. ¿Dónde aprendiste eso?, preguntó Tessa aún impresionada. En ningún lugar. Quizá estuve muy envuelto en la batalla. Su cuerpo estaba rindiéndose ante toda la presión, y estaba sosteniéndose de la pared como soporte. Tessa pensaba que solo era un obsesivo del ajedrez, pero ahora se daba cuenta de que nunca había escuchado nada sobre que él era particularmente lento, o que le disgustaban las actividades atléticas. Así que esto era uno más de sus talentos, yo. Lo lamento. Apresurémonos. Sí, pero. Tessa levantó la mirada hacia el techo, haciendo una especie de mirada visca. Había cortado todas las conexiones con la omniesfera a propósito, y ahora podía abrir la conexión un poco, muy cuidadosamente. Cualquier sentimiento de cambio había desaparecido. Kaname-san. Es que el proceso se había detenido finalmente. Asterisco. La batalla de Mao continuó. Su M9 había sido manejada por el enemigo, y la arma de 37 milímetros estaba siendo presionada contra su cabina. Al siguiente momento, el casco penetraría en su cuerpo. Como sea, justo antes de eso, la barra de proceso al final de la pantalla cambió a completo. Era uno de los cañones automáticos antiaviones de la base, estaba a casi 50 metros de donde había caído, se las había arreglado para hackear el sistema de control. Ejecutar. Entendido, el cañón automático se movió por sí mismo, apuntó y disparó. Un granizo de balas de 20 milímetros golpeó a la máquina enemiga. El Heligor blanco se escaloneó intentando utilizar su rifle como un escudo improvisado, que pronto se volvió inútil, y finalmente, después de este momento de pánico, recordó usar el dispositivo Lambda. Anulando las balas, arrojó uno de sus sables antiarmaduras al cañón automático, el cual explotó. Entonces, se volvió hacia la máquina de Mao. Mierda. Ese poder de fuego no era suficiente después de todo, ni siquiera resultaba suficiente para causarle una herida fatal. El enemigo estaba probablemente pensando lo imprudente que había resultado esa acción. En los movimientos de su enemigo, detectó rabia por causarle humillación, ya no realizaba ese movimiento, que parecía un baile con gracia. El Heligor tomó a su máquina por el cuello. Miró que su campo de lambda se estaba reuniendo alrededor de las armas enemigas, intentaba separar la cabeza. Esto es, entonces, tan pronto como ese pensamiento cruzó por su mente, vio una chispa volar desde atrás de la máquina blanca. ¿Era un impacto directo de un casco? ¿Clouzot había vuelto por ella? No,
Este no parecía provenir de una de las armas con las que él contaba. Había provenido desde un lugar muy lejano, desde al otro lado de un precipicio, de hecho. Había una fuente de calor ahí, a tal distancia. Encendió su sensor de visión nocturna, y vio que el que había disparado era una máquina del ejército soviético, un ZY-98, Sombra, con un sensor extra aplicado en su cabeza, y un rifle de largo calibre de francotirador. Un Sombra, francotirador, no estaba en ninguno de los reportes de inteligencia que había leído hasta ahora. ¿Por qué se encontraba solo? ¿Dónde estaba el escuadrón? El Sombra disparó de nuevo. El Eligor arrojó al indefenso M9, y se volvió hacia el enemigo, preparándose para recibirlo con su dispositivo Lambda. Mao vio en primer lugar que la armadura había sido particularmente muy dañada por la lluvia del cañón automático y el primer disparo del Sombra, y parte de su núcleo estaba ahora expuesto. Debía apresurarse. Mao hizo que su M9 se levantara, con toda su fuerza arremetió su cabeza sobre la espalda de la máquina enemiga. Los sensores del cráneo se destrozaron, pero no le importaba, era todo lo que tenía. El enemigo no podría reponerse del ataque sorpresa, y colapsó. Entonces sacó su última arma de emergencia, sus armas montadas en la cabeza, y disparó a un rango quemarropas. «¡Toma esto!», gritó mientras apretaba fuertemente los gatillos. Las armas de cadena doble comenzaron a girar en revolución, y el mecanismo de alimentación cobró vida, desmontando las calibre 50 automáticamente. Sus núcleos de tungsteno impactaron y atravesaron la máquina enemiga, alterando cables, destruyendo circuitos de control y dinamos. También rebotaron a la cabeza del M9, convirtiéndolo en queso suizo. Una de las cadenas se rompió, y otra se atoró y explotó. Cubiertas por humo negro, ambas máquinas colapsaron una sobre la otra. Sus monitores se pusieron negros, todos los sensores de su cabeza fueron destruidos, y los sensores secundarios parecían no poder responder tampoco. Con toda su fuerza, tiró de la manilla para poder salir por el sistema de escape de emergencia que estaba instalado en la cabina de pilotaje. Los volteos explosivos se dispararon, volando el techo de la cabina. Tomó su confiable automática 45 y escaló fuera de la máquina. Todo alrededor de ella estaba cubierto por un espeso humo negro. Calmó su respiración, y tomó su brazo fuertemente, y muy cuidadosamente avanzó hacia la máquina enemiga, que estaba al lado de su M9 roto. Vio que la cabina del Eligor había sido abierta, el piloto se había marchado. ¿A dónde pudo haber? El piloto se escondía cerca de la pierna del M9 y le disparó. La respuesta, una granada surgió rodando por la tierra hacia sus pies, se movió lejos en el último momento. Se movió al otro lado de la máquina, y comenzó a perseguir al enemigo. Finalmente vio al piloto, quien intentaba escapar, era una mujer, vestía un ajustado traje de piloto. Parecía intentar dirigirse al interior de la base, eso era, dio la vuelta, cerca de Mao. Pensó que el enemigo se dirigiría al cuarto de control de lanzamiento, era imperativo perseguirla. Mao no tenía tiempo de revolcarse por el feliz sentimiento de haber escapado de una muerte inminente. Tomó una ametralladora y muchas cargas del locker de su cabina de piloto, y recordó al Sombra que había salvado su vida. Estaba de pie al borde de aquella montaña, se veía minúsculo a esta distancia. Tomó sus binoculares de campo de su vestimenta de táctica, y miró hacia donde se encontraba. La máquina se volvió hacia ella, y le dio un saludo sin encanto, entonces puso en su hombro su rifle de francotirador, y pareció encoger los hombros. No puede ser, el Sombra apuntó a su propia cabeza con la antena e hizo movimientos circulares con su dedo. Debía estar utilizando su antena FM. Sus sistemas de comunicaciones del M9 habían sido destruidos durante la batalla. Se puso los auriculares y cambió a una frecuencia abierta. «¿Qué te parece esa sincronización?», dijo una voz triunfal. Una voz que ella pensaba que nunca volvería a escuchar de nuevo. «Oh, Dios, llegué justo a tiempo, justo en el momento ideal, ¿eh? ¿Te enamorarías de mí una vez más? ¿No es así, Neesan?», agregó Kurzweber, tan sinvergüenza como siempre. Asterisco. Había sido recogido, mientras moría, por las fuerzas especiales de la GRU, que habían llegado tarde a la escena en Yansk. 11 le dieron pronto tratamiento médico y un programa de rehabilitación, pero aún no se encontraba recuperado por completo. Se había enterado de esta operación solo un día antes, por parte de Bright, y se las arregló para persuadir al comandante Kirienko y su médico para que le dejaran usar el prototipo de francotirador, Sombra. Hablando propiamente, en su condición no podía abordar un as. Algunas de sus cicatrices ya se le habían abierto, y aunque obviamente no sería capaz de luchar de frente en su estado actual,
podía al menos intentar hacer tiros de larga distancia, de manera segura. A pesar de todo, parecía lo suficientemente sano como para hacer bromas como siempre lo hacía. Parecía que era el caballero de la brillante armadura en ese momento, así que se había mantenido lo más dramático y cool posible. Mao probablemente se encontraría maravillada por su milagroso regreso, y lloraría de la alegría, mientras él diría, si tú estás en problemas, yo regresaré de la misma muerte a salvarte. Vamos, dilo, llora un poco, Melissa. Eres de lo peor, dijo finalmente su voz por la radio. Sufriste una muerte heroica, ¿no es así? ¿Por qué volviste así de pronto? Así que eso era lo que Bright quería decir, ya veo, qué desastre. Desastre. ¿De qué estás hablando? Yo, de acuerdo. Estás vivo. Oh, estoy sorprendida. ¿Estás satisfecho? ¿Qué? No esperaba ese frío recibimiento, y ahora pensaba que él debería estar llorando en ese momento. Por favor, provee soporte de fuego para la supresión de los enemigos restantes. Cambio y fuera, diciendo eso, Mao desapareció en la entrada de la base. Esto es terrible. Corrigió la amplificación de su lente y se colocó de nuevo en posición de ataque. Localizó varios asordinarios moviéndose alrededor de la montaña. Silenciosa y tristemente, marcó sus objetivos y comenzó a disparar. Asterisco. Su falque había perdido sus miembros y se estaba cada vez más estropeado. Clouzot salió escalando de la cabina, y comenzó a toser violentamente. Cada vez que tosía le causaba un agudo dolor, que provenía desde sus costillas. Clouzot hizo una mueca. Aún así, es sorprendente que siga con vida. Parece que mis tímpanos se reventaron, mi oído derecho no puede escuchar nada. Veo rojo, mi brazo izquierdo no se mueve. Tengo sensación en los dedos, así que debo haberme fracturado un hueso. Duele, Dios mío, duele mucho. Y si mi oído no mejora, eso sería espantoso. No seré capaz de disfrutar el sonido del canal 5.1. No, ya basta. Dejaré de hacer esto. En cuanto sane de todo esto, migraré a Akihabara y comenzaré de nuevo mis estudios japoneses, y me volveré un traductor. Sí, eso definitivamente será divertido. Definitivamente haré eso. Tosió de nuevo. Terminaré con esto. Fuerza, el camino de un guerrero, qué ridiculez. El dolor de sus heridas se había hecho lo suficientemente fuerte como para sentirse así. Como sea, su trabajo no había terminado. Tomó su pistola de su funda, y arrastrando su pierna izquierda, comenzó a aproximarse al Eligor caído. Vio a Fowler tendido sobre un charco de sangre cerca de la cabina. Humo negro se encontraba alrededor. Se acercó, cuidadosamente, manteniendo su arma lista para disparar al piloto enemigo. Entonces, presionó su dedo contra su cuello. No había pulso. Fowler había muerto ya. Pareció como si el fragmento de su armadura hubiera atravesado la cabina, incrustándosele en el pecho. Al final, había arriesgado su vida con su ataque, y sobrevivió, mientras el enemigo había muerto. No importaba quién era más fuerte o quién era más débil, era pura suerte. Debido a esto, un inexpresable sentimiento de arrepentimiento arrasó en el pecho de Clouzot. Lo lamento, Fowler. El rostro del piloto muerto estaba inesperadamente calmado, como si se encontrara durmiendo. Clouzot se preguntó a qué se refería con ser derrotado por un ebrio sin remedio. ¿Qué clase de tragedia le había ocurrido? ¿Qué pensó durante la batalla? ¿Cómo había vivido hasta ahora? Todo eso había desaparecido junto con él. Era difícil aún estar de pie. Clouzot se sentó en la tierra, y encendió sus auriculares. Este es. Ursu 1. Destruí la máquina de Fowler. Mi M9 ha sido seriamente dañado. Yo estoy seriamente herido. Bueno, me gustaría poder decir eso, pero parece que aún no moriré. ¿Queda alguien, vivo? Ven. Oh, me alegra mucho escucharte, llegó al voz de Mao. También me las arreglé para terminar, de alguna manera, y pensó que había podido escucharla toser y sollozar un poco. Estaba llorando. No, probablemente se lo estaba imaginando. Lo lamento, es solo que me sorprendió. De hecho, Kurz está vivo, ¿qué? Clouzot abrió sus ojos ampliamente atónito. Ese idiota seguía vivo. Su terquedad simplemente era sorprendente. Parece que la GRU lo ayudó. Su sombra se está encargando del exterior, y yo me dirijo al centro de la base. Contacté a Yang y los otros, pero parece que se encargan del enemigo a niveles más bajos. El cuarto de control debe estar cerca de mi posición. ¿Estás yendo sola? Eso es irrazonablemente peligroso. No es como que tenemos otra opción. El piloto enemigo también corrió hacia aquí, estoy segura de que está preparada para lanzarlo, ¿cierto? Cuídate. A punto la comunicación terminó. Mierda. Aunque hacía poco pensó en retirarse de este trabajo, ahora mismo, incapaz de pelear, estaba más decepcionado de su cuerpo herido mucho más que antes. Asterisco. Sousuke mantenía su aliento, incluso sus agudos sentidos. Manteniendo su arma cerca del incendiado Belial, continuó cuidadosamente avanzando. Vio una figura humana detrás del humo. Leonard estaba sentado en una enorme tubería de 1 metro de ancho, cubierto de grandes heridas en su abdomen.
Notó a Sousuke y levantó el revólver que cargaba. Pero Sousuke era más rápido. Su bala golpeó a Leonard en el hombro, y su enemigo se balanceó un poco, tiró su arma, la cual cayó en el suelo de concreto con un sonido de metal seco. No parecía como si tuviera otras armas. Sus manos ahora colgaban pesadamente, y miró a Sousuke con ojos vacíos. Pero lo miré claramente, murmuró Leonard. Te atravesé por la cabina. Sé que lo hice. Y eso se supondría que sería el fin. Y ella completaría el cambio del mundo, así que todo terminaría. Dejó escapar un profundo suspiro. ¿Cómo es que llegamos a esto? ¿Por qué continúa? No resulta extraño, no lo sé, pero esto es lo que yo planeé hacer. Dijo Sousuke, sin apartar la vista de él. Aunque no sabía si funcionaría. Impresionante, la voz de Leonard se llenó de autoburla. Leonard, esto fue arriesgado de mi parte, yo nunca hubiera podido saber si caerías en mi truco o no. Fue un milagro que resultara. Sí, es cierto, parece que el mensaje de Tessa funcionó muy bien. Parecía que Leonard no podía soportarlo más. Se inclinó un poco y rió a carcajadas, o quizás era llanto, Sousuke no podía decirlo. Y pensar que sabía lo de nuestra madre, y que pudo lograr todo esto, yo pensé que ella era mi estúpida hermana menor, al parecer, ella es mucho más ruda que yo. Y continuó murmurando, como si delirara. Yo, realmente no lo entiendo, comencé a odiarlo todo desde hace mucho tiempo, yo pensaba que todo carecía de importancia, y que todos eran idiotas. Sé que no es normal, pero, es por eso que quería ser normal. Y pensé que no había otra forma. Sousuke estaba callado. ¿Lo entiendes? Quería ser normal. Yo, lo entiendo. Sousuke bajó su arma. Yo he deseado lo mismo. Por un momento hasta ahora. Parecía que finalmente estaban teniendo una conversación normal. Dos personas muy diferentes, que querían la misma cosa. Eran como lo positivo y lo negativo, la luz y la oscuridad, pero no importaba. Entonces, esencialmente, ¿no eran como camaradas? Vio que una pequeña chispa apareció en los ojos de Leonard, que previamente se encontraban sin vida. Nunca serás capaz de serlo, lo sabes. Quizás. Ahora que nos entendemos el uno al otro, muriendo juntos, como camaradas, así que, ¿crees que todo terminó? No, eso pensé. Estaba sonriendo ampliamente. Sousuke ya se había dado cuenta. Leonard estaba sosteniendo un pequeño control remoto que parecía alguna clase de detonador, posiblemente para activar una especie de dispositivo de autodestrucción. Estaba listo para presionarlo. Sousuke no tenía otra opción más que asesinarlo, a pesar del hecho de que se trataba del hermano de Tessa que le había desgarrado el corazón. Apuntó su arma a su cabeza, y su dedo estaba presionando el gatillo. Una bala de rifle llegó al pecho de Leonard, una fuente de sangre salió de él, y el detonador cayó. El tiro había llegado desde la izquierda, a las 8 en punto. Sousuke se tiró al piso y rodó hacia un escudo. Entonces, vio al hombre que sostenía el rifle, parado en una de las puertas de pasaje. Era, por supuesto, Andrei Kalinin, su conocimiento de campo era vasto, y dirigía a dos subordinados. Uno de ellos cargaba el cuerpo cojo de una chica de cabello negro en su hombro. Chidori. Los dos subordinados, uno de ellos cargando a Kaname, desaparecieron en la entrada del corredor. Cuando Sousuke intentó moverse, Kalinin disparó en dirección suya. ¿Por qué les había ordenado matar a Leonard, entonces? El control remoto que sostenía debía ser en realidad el detonador de las cargas cerca del Taros. Debió haber matado a Leonard para evitar que dañara a Kaname, pero pensar en que Kalinin llegaría tan lejos, tu plan fracasó. Déjala ir. Parecía que estaba planeado escapar con ella. Si tenían a Kaname, podrían construir un nuevo Taros en un nuevo lugar. Quizás el comandante se había anticipado incluso a este giro de eventos. Llegaría tan lejos, incluso para secuestrarla. Comandante. Usted. No decía nada. Debes saber cómo me siento por ella. Me conoces, qué clase de persona soy, desde hace mucho tiempo, en Afganistán. Entonces, ¿por qué la alejas de mí? ¿Por qué simplemente no te alejas silenciosamente? ¿Por qué no contestas? Traidor, nunca había sentido tanto odio hacia un hombre. Apuntó y disparó, pero su intento falló, debido a que la distancia era demasiado lejana para una automática. Intercambiaron muchos disparos, entonces, Kalinin y sus subordinados se fueron a la plataforma del puerto seco. El túnel en el que se encontraban llegaba directo al pasaje. Sousuke estaba por perseguirlos, y se volvió a darle una última mirada a Leonard. Estaba muerto, no cabía duda. Sousuke no sintió lástima por él, tampoco. Esta estaba siendo una humillación para él, y era comprensible que deseara volar el Taros y todo lo demás. Sí, si te la hubiera dejado, no me habría importado explotar tampoco. Aún así, había más cosas que podrías hacer. ¿No podrías haberme dicho nada para Tessa? Con todo este poder que posees, y sigues siendo un gran idiota, Leonard. A Sousuke no le gustaba sentirse así. Las cosas que quería decir llegaban una tras otra, pero el enemigo estaba muerto. ¡Qué terco! Ahora tenía que regresar por Kaname. Sousuke contó las balas que le restaban y comenzó a perseguirlos. Asterisco.
Mao, sosteniendo su SMG lista, caminaba cuidadosamente por el oscuro, pasadizo de concreto de la base. Solamente había escuchado tenues sonidos de la batalla que Yang y los otros mantenían en los pisos inferiores, y su propia respiración, que parecía fuerte. Había memorizado la ruta al cuarto de control docenas de veces. El nivel F, compartimiento 8, debería de estar justo enfrente, abajo del corredor nivelado, entonces, un par de escalones. Estaba a bastante profundidad, muy profundo. Cálmate. No necesitas sentirte nerviosa. El enemigo está ocupado en los niveles inferiores, no habrá personas que surjan para detenerme aquí, demonios. Desde cuando me volví una gatita miedosa. Como una adolescente, ahora, su vida parecía tener valor. Por supuesto, todo es culpa de ese idiota, que fue todo eso de enamorarte de nuevo. Había dos enemigos a la vuelta de un rincón cercano, los había notado. Se deslizó detrás de un contenedor cercano, saltó hacia el rincón y le disparó a uno de ellos, entonces, arrojó una granada, sin remover el seguro. El primero cayó, el segundo vaciló, justo lo suficiente como para darle tiempo de recargar. Disparó automáticamente, el hombre cayó. Bien, Melissa. Tu intuición es tan aguda como siempre. Recogió su granada, la cual se movía lentamente por el suelo de concreto, y continuó. El tiempo en que el enemigo podría ingresar los códigos de lanzamiento había terminado, y podría esperar el lanzamiento en cualquier momento. Pasó por una señal E8, su destino se encontraba casi enfrente de ella, solo necesitaba bajar unas cuantas escaleras. Odiaba bajar por escaleras, demasiado puntos donde el enemigo podría dispararle. Solo un poco más, parecía no haber trampas. Entró al pasillo, pasó por una enorme puerta de metal que la llevaría al cuarto de control, y comenzó a instalar muchas cargas explosivas en la pared al lado de la puerta, la cual parecía muy tosca como para ser volada. Además, los planos que había conseguido Bright probaban que un agujero en la pared sería un camino más corto. Terminó con las cargas, y se colocó a distancia por seguridad, entonces, detonó las cargas. Una onda de golpe se pudo sentir y el humo llenó el corredor, ella se precipitó adentro, no había tiempo, no había tiempo, no había tiempo, tenía que apresurarse. Había 3 personas en el cuarto de control. Una se había aturdido a causa de la explosión, y seguía mareada cuando ella le disparó. El segundo levantaba su arma, pero ella disparó un segundo más rápido. Cayó, su cuerpo fue impactado por balas de 5,7 milímetros. El último era esa chica, con un traje blanco de piloto as, una figura impresionante, aunque era una adolescente, usaba cabello corto y anteojos. Su arma estaba en su mano derecha, y en su izquierda, su pulgar derecho estaba sobre un enorme botón rojo. Rojo, debe ser el botón para el lanzamiento. No tenía tiempo para intentar persuadirla o gritarle que se detuviera, y apretó el gatillo. Las balas impactaron en su traje de as, y la chica cayó. En el siguiente instante, como sea, el cuarto de control se llenó de escandalosos sonidos de alarmas. La pantalla principal se tornó roja, y la palabra, lanzamiento, apareció con letras cirílicas. Un enorme temblor se sintió en la base mientras el sistema del cohete del primer misil se encendía. Mao saltó hacia la chica, y pateó el arma de sus manos. Entonces, encendió la consola de comandos, y utilizando su pésimo ruso, intentó leer la información del misil lanzado. Resultó que no había solo un código de lanzamiento, este solo era el primer lanzamiento. El segundo estaba en espera, y el tercero estaba preparándose. Todos los silos restantes se estaban activando, como sea, ya no quedaba nadie que enviara la orden de lanzamiento. Solo se había logrado un solo misil, pero eso era suficiente. La detonación de 55 megatones conduciría a la guerra y transformaría a una megápolis del tamaño de Tokio en cenizas. ¿Y su objetivo? Inmediatamente reconoció esas coordenadas. 20 grados, 15 minutos al norte, a 1 a 2 grados, 31 minutos al este. El objetivo era la isla Mérida. Alrededor de 20 minutos después, el misil golpearía la isla, y no sabía qué pasaría después de ese momento, excepto del hecho de que Tessa y Sousuke estaban peleando, y Kaname estaba cautiva en ese pequeño trozo de tierra. Pensó que quizás podría ordenar la autodestrucción en medio del vuelo, pero no parecía tener esa capacidad. Simplemente volaría hacia el objetivo, ignorando los obstáculos. No podría hacer nada desde ahí, tenía que advertir a Tessa y a los otros. Operó la consola, y comenzó a buscar conexiones posibles al satélite. La barra de búsqueda en proceso parecía moverse increíblemente lento. Vamos. Para el mundo, este era quizás la mejor salida. Pero aún así, ¿por qué Mérida? ¿Qué estás planeando? Gritó a la chica, quien yacía justo al lado de ella en un estanque de sangre, probablemente no le quedaba mucho. ¿Misil? ¿A Mérida? Preguntó débilmente. Sí.
¿Eso era lo que estabas planeando? Ja, la chica tuvo un espasmo y se retorció, pero su boca llena de sangre se reía. El cambio ha sido detenido. Lo sentí, dentro de la máquina, él cometió un error, todo fue culpa de ella, cambio. ¿Quién es ella? Todos pueden desaparecer, él y la chica, de esta manera, estaré sola. Injusto. ¿Qué es lo que me pasa? Hombre cruel, esa chica, también, en las llamas del infierno. ¿Qué estás tramando? Deja que mueran. Continuó murmurando delirios, y pronto, se quedó callada. Asterisco. No era exactamente una operación elegante, pero Tessa y los miembros restantes de la tripulación de alguna manera pasaron a los soldados enemigos y entraron a la plataforma del muelle seco. Quizás la moral del enemigo había decaído cuando el Belial cayó, eso pensaba, mientras el Taros aparecía ante su vista. La tripulación se dispersaba, lista para una emboscada, pero nadie aparecía. Kaname no estaba dentro del Taros, quizás había salido por sí misma, o alguien se la había llevado. Llevado. Los restos de ambos, el Laevatain y el Belial estaban cerca del domo del Taros, pero Sousuke no se encontraba cerca, y no respondía por el canal del radio. Ella, como sea, descubrió el cuerpo de Leonard. El cadáver inerte de su hermano estaba recostado contra una enorme tubería, y se quedó quieta frente a él. Había pensado que esto podría llegar a suceder. Probablemente se odiaba a sí mismo, a ella, y a esta situación. En cualquier caso estaba preparada para resolver algunas cosas entre ellos dos y el pasado, y quería decirle muchas cosas la próxima vez que lo viera, quería sermonearlo por lo errado que estaba su camino, su pecho lleno de orgullo, y ahora, era imposible. Ni siquiera podía llorar, no entendía los sentimientos que tenía en ese momento. Si salía de ahí con vida, entonces quizás sus verdaderos sentimientos surgirían, y ella podría sufrir, después de todo, su muerte era causa de ella. De cualquier forma, era el último familiar que le quedaba, y ahora se había ido. Capitana. Una transmisión de Mao. Melissa. Siniara, quien portaba el equipo de comunicación satelital, había recibido la transmisión. Era imposible tener una conversación con suficiente cobertura, solo podía recibir información de ella en breve. El operador, Sinohara, le enseñó la transcripción del mensaje. La base afgana de misil ha sido tomada bajo nuestro control. Pero no tenían tiempo de sentirse felices por el éxito de sus camaradas. El mensaje continuaba: dentro de 22 minutos, un misil nuclear impactará en la isla Mérida. Asterisco. Admítelo. Te han vencido. Aún Kalinin no podía predecir que las cosas resultarían de este modo, después de todo, la victoria de su lado estaba 90% asegurada, todas las medidas de defensas en la costa, la unidad de defensa de la isla, y finalmente el Belial. Todo parecía intangible. No había cálculos cerrados, pero quizás a su increíblemente grande cantidad de daños, ahora estaban siendo conducidos a un rincón. El poder de Sagara Sousuke y Teresa Tesarosa era de hecho, atemorizante. No podía haber imaginado al Tuata de Danaan atravesando las defensas y atravesando el muelle seco. Debido a eso, había tenido que dividir las fuerzas en dos partes, y habían llegado tarde. El Laevatain también había sido asombroso, no solo destruyendo la tropa entera de As, sino también contra el Belial. Aquellos niños lo habían vencido en esta pelea decisiva. Una espléndida muestra de resolución y de habilidades extraordinarias. Leonard planeaba llevarse a Chidori junto con él a la tumba en esa explosión. Cuando su plan fracasó, como sea, esto sería poco placentero. Si por lo menos tenía a Kaname Chidori, podría intentarlo de nuevo. No podía dejarla morir solo por el orgullo de ese tonto niño, así que le disparó, sin saber si realmente iba a utilizar el detonador. Kalinin corrió apresuradamente a las escaleras y le preguntó a uno de sus hombres: ¿qué ocurre con la ruta de escape? Está en espera, en el corredor, señor. Señor. Bien. Escaparía y comenzaría de nuevo, pero ¿era realmente lo que él deseaba? Por supuesto, era su deseo, haría cualquier cosa por ello. No el mundo ideal que Leonard y los otros deseaban, no, solo restaurar lo que debió haber sido. Y ahora, era la única persona capaz de visualizar ese proceso. Si Sousuke intentaba detenerlo, no mostraría misericordia. Aquí. Deprisa, señor. Salieron en un fugitivo camuflajeado, a la vuelta de la esquina estaba esperándolos un helicóptero de transporte, sus hélices giraban. Tomando a la inconsciente Kaname con él, Kalinin se apresuró a la pista de abordaje del helicóptero. Asterisco. Tan pronto como Sousuke llegó al pasadizo, escuchó el sonido de un motor de hélices. Kalinin y sus hombres abordarían un helicóptero de transporte, llevándose a Kaname con ellos. Chidori comenzó a correr, estaba a 30 metros del helicóptero.
Uno de los soldados de la rampa de abordaje le apuntó con su rifle y disparó. Sousuke devolvió el fuego, vaciando las cargas de su automática mientras corría, y golpeó al enemigo en su hombrera. Corrió, mientras cambiaba el cartucho, y vio al soldado caer del helicóptero. Ya había despegado, se iría en cualquier momento. Sousuke apuntó al motor del rotor y disparó, sabiendo que era inútil. Balas de 9 milímetros nunca dañarían un helicóptero militar. De pronto notó algo en el rincón izquierdo del lugar, un paquete de cables que solía utilizarse para arreglar el helicóptero, cerca de 3 metros de distancia. Debo lograrlo. Corrió hacia el paquete de cables y lo recogió. El helicóptero estaba aproximándose arriba, a tierra, y comenzaba a acelerar y despegar. Arrojó el cable, y voló en forma de arco, alcanzando la cola del rotor de la máquina. Un horrible sonido chillante se escuchó, mientras la aleación de hierro se enredaba en el rotor, y la máquina cedía, pero no cayó. Se cernía a 1 metro de la tierra, luchando por mantener el control, y Sousuke se precipitó a la puerta que se encontraba del lado derecho. Un soldado estaba en su camino, sujeto por los cinturones de seguridad dentro de la máquina. Sousuke le disparó y movió a un lado el cadáver. Cerca de él, amarrada al asiento, estaba Kaname, quien parecía intentar despertar. Kalinin no estaba a la vista, posiblemente se encontraba en la cabina del piloto. Chidori. Sousuke. Se apresuró a llegar a ella, y la ayudó a levantarse. Era la primera vez que estaban tan cerca en más de un año. Finalmente la había alcanzado, suprimió el flujo de emociones que pasaron por su mente. ¿Puedes ponerte de pie? Tenemos que irnos, ahora. Sostente. Rápidamente operó el panel de control dentro del avión. Fuera el escenario estaba lentamente girando también, mientras el helicóptero luchaba por subir. ¿Qué? Estoy soñado de nuevo. Yo, no lo estás. Regresaremos juntos. ¿Regresaremos? ¿Escuchas? En ese momento, Kalinin apareció desde la cabina, armado con un rifle. Sousuke jaló a Kaname junto con él, en medio de los contenedores de mercancías. Kalinin disparó, y sintió un agudo dolor en su espalda. El traje de piloto de As, siendo a prueba de balas, detuvo el impacto, pero aún así el dolor era intenso. Deja ir a la chica y arroja tu arma. No juegues conmigo. Sacó su arma de las cajas, y devolvió el fuego. No había manera de que acertara desde su posición. Kalinin no se detuvo y disparó de nuevo. Los trozos de metal que contenía la mercancía volaba, y una de las cajas cayó sobre Sousuke. Era una caja grande, probablemente contenía misiles antitanques o antiaéreos, los cuales pesaban unos 100 kilogramos. La fuerza centrífuga de la incontrolada rotación del avión hizo que impactara en el pecho de Sousuke. Kaname, aún mareada, intentaba levantarse del suelo y comprender la situación. Alrededor de ella. Sousuke. Realmente, eres Sousuke. Chido, Ri. No podía moverse, y Kalinin se acercaba. En ese momento, el avión comenzó a vibrar, y la rotación empeoró. Las cajas comenzaron a deslizarse y a caer, volando hacia el exterior, en el escape, llevándose a Kaname con ellas. Se juró, indefenso, su pie estaba atrapado en las cajas de carga, y no podía moverse ni una pulgada. El helicóptero de pronto se movió y comenzó a ganar altitud. Vio su pequeña figura deslizarse hacia abajo y rodar, y entonces, cada vez más pronto, y más lejos, y más lejos. Chidori. Pateaba y jalaba, hasta que finalmente logró liberarse del metal, pero mientras se levantaba, el helicóptero se encontraba a más de 10 metros del suelo y aún se elevaba más. Moriría si saltaba. Había estado tan cerca, y no pudo hacer nada. La máquina se movió de nuevo. Se aferró a algo, entonces miró sobre su hombro. Kalinin se aferraba de un asiento, mirándolo, y parecía murmurar algo, pero no podía escuchar nada debido al sonido del motor y el viento que entraba desde la entrada de carga. El helicóptero dejó de subir, se inclinó torpemente, y otro impacto hizo que la máquina temblara. Ahora estaba girando más rápido, no había tiempo de pensar en pelear el uno con el otro. La máquina comenzó a perder altura rápidamente, completamente fuera de control, como si cayera desde el cielo. El lugar de donde habían salido se encontraba muy lejos, y parecía que la máquina se deslizaba hacia el norte. La Tierra se acercaba rápidamente, en tal ángulo esto no podría ser llamado aterrizaje de emergencia. Los rotores se atoraron en los árboles, y entonces, el cuerpo de la máquina se estrelló contra el rocoso suelo. Asterisco. Cuando Tessa finalmente llegó al lugar, un horrible sonido se escuchó desde algún lugar al norte, como un avión estrellado. Había un espumoso humo en la misma dirección. ¿Qué fue eso? No lo sé, ma'am, pero tenemos que salir de aquí, dijo Madrucas apresurándose a su lado. Faltaban 20 minutos para que el misil impactara en la isla. Aunque pudieran encontrar un avión en ese momento y escaparan, no sabrían si lograrían escapar. El sargento de Glani, quien permanecía en contacto con los miembros de la tripulación en el hangar subterráneo, reportó: «Tengo un avión. Es de un King Air turbohélice, parece que fue abandonado aquí.
lo estamos llenando de combustible. No tenemos tiempo de llenarlo por completo, pero nos la arreglaremos para despegar. Bien. Súbanlo. Sí, pero... Hay alguien que al parecer se nos adelantó, alguien. Bueno, reportaron un tigre blanco dentro de una jaula en el avión. ¿Un tigre? No lo entendía. ¿Un tigre en un avión? ¿De quién era mascota? ¿Parece peligroso? No realmente, entonces, llevémoslo con nosotros. Sí, capitana. El elevador principal comenzó a elevar el avión fuera del hangar subterráneo a la ruta de escape. El lugar estaba lleno de sonidos familiares de motores nuevamente, era su viejo hogar, pero no tenían tiempo de reflexionarlo. Necesitamos despejar la ruta de escape, hay algo ahí. Cerca de 50 metros de ahí, entre lo que parecían cajas de municiones y objetor olvidados en la ruta estaban amontonados. Pero, Kaname-san. No solo había municiones entre las cajas. Kaname Chidori estaba recostada ahí. Capitana. Sin prestarle atención a Madrucas, corrió en dirección a la chica. La ruta no estaba asegurada aún, había riesgo de que apareciera una emboscada enemiga, pero no le importaba. Kaname-san. La respiración de Tessa se aceleró, sus hombros iban arriba y abajo, y sacudió a Kaname. Oh. Parecía que estaba agradecidamente ilesa, a excepción de algunos moretones y raspones. Por favor, capitana, yo la llevaré. Uno de los subordinados había llegado desde atrás y la levantó sobre su hombro, y comenzó a correr en dirección al avión. Tessa intentó mantenerse junto a ella, llamándola. Kaname-san. Soy yo. ¿Me escuchas? TSSA. ¿Qué ocurrió? ¿Dónde está Sagrara-san? Sousuke me salvó, en el helicóptero. Débilmente levantó su dedo y apuntó al norte, donde el sonido de un impacto había provenido hacía unos momentos, ahora la columna de humo negro se elevaba. Estaba a unos 500 metros al norte de la ruta, y Tessa adivinó el resto de la historia. Alguien, probablemente Kalinin, había secuestrado a Kaname, y Sousuke lo persiguió, estaba en aquel helicóptero. Debo ir, a ayudarle. Kaname no podía hablar, su cuerpo estaba temblando en un violento ataque de tos. Su rostro estaba tan pálido como un fantasma. Tessa le tocó su frente, esa chica tenía una fiebre increíblemente alta. Era un efecto de usar el taros. En cualquier caso, si no descansaba, probablemente empeoraría. Sagara-san. Miró a la dirección en la que se había estrellado. Se preguntó si se encontraba bien, y si podría haber sido arrojado del avión. Si estaba dentro cuando se estrelló, lo peor podría haber ocurrido. Miró su reloj, 18 minutos para el impacto. No había tiempo de enviar a hombres a buscarlo, arriesgarse e intentar traerlo de vuelta. No. No importaba cuánto calculara, simplemente era imposible. El misil llegaría en el momento que lo encontraran. Apenas había tiempo para llegar a una distancia suficiente para salvarlo. Intentó llamarlo por Tadio, ya que estaban ahora en la superficie, la señal debería alcanzar. Hablan sus. Ursus 7, ven aquí. Esta isla está por ser alcanzada por un misil nuclear, ETA 18 minutos. No hubo respuesta. El elevador finalmente había elevado el aeroplano de turbohélice a la ruta. Era un viejo y confiable avión, que usualmente transportaba a miembros retirados de Mitril a Tokio o a Guam. Ansus a Ursus 7, ven ya. Repito, esta isla será sujeto de un golpe nuclear en 17 minutos. Ursus 7. No había respuesta. Los miembros de la tripulación estaban terminando las preparaciones para el despegue tan pronto como su humanidad les permitía. Un par estaba retirando la tubería de suplemento de combustible, otros llevaban a sus camaradas heridos a la aeronave, otros terminaban de mover las cajas de municiones que impedían la pista, y corrían de vuelta. Madrucas jaló a Tessa al helicóptero casi a la fuerza. ¿Me oyes, Ursus 7? Responde, Sagara-san. Este es. Ursus 7. La voz de Sousuke apenas era inteligible debido al sonido y la estática. Sagara-san. Tessa. Me alegra que estés bien. Mi localización actual es, cerca del radar número 3. ¿Cuál es la suya? Estamos en la ruta frente a la pista de aterrizaje. Kaname-san está bien, estamos por salir de aquí, el golpe nuclear eliminará la base en 16 minutos. Regresa rápido. De esta forma, era posible salir de ahí vivos, si esperaban hasta el último momento hasta que pudiera abordar entonces, se irían a máxima velocidad, negativo, Ansus, que. Ursus 7. En actual combate. Hacer contacto con ustedes es imposible. Asterisco. Así es, esa batalla aún no se acababa. Debajo del cielo matutino, estaba parado en medio de los restos del helicóptero en llamas.
tanques caídos, fragmentos de fuselaje, rotores y cabezas de motores estaban tirados en el suelo alrededor de él, y todo estaba cubierto por humo negro. Se sentó cerca de un estabilizador roto, y se reportó con Tessa. El sonido era horrible, y no conocía su fuente, pero probablemente su auricular fue dañado durante el impacto. ¿El enemigo? ¿Cuántos? Uno. Sousuke sostenía su cuchillo de combate en una funda trasera, parado frente a frente contra el último enemigo. A 5 metros frente a él, sosteniendo un cuchillo similar, estaba de pie Andrei Kalinin, su uniforme estaba estropeado, y su rostro lleno de sangre. Ambos mantenían un silencio lamentable. Aun si le propusiera detener la pelea y corrían a donde se encontraba Tessa, la respuesta sería obvia. Kaname. ¿Se encuentra bien? Sí, está descansando por ahora, por favor, regrésenla a salvo. Pero, su voz sonaba como si quisiera decir algo, pero se detuvo a ella misma. Estaba demasiado consciente de la situación, dolorosamente consciente, y entendía que si Sousuke decía que eso era imposible, realmente sería de ese modo. De acuerdo, yo lo prometo, te lo agradezco. Ursu 7, cambio y fuera. Se quitó sus auriculares, no necesitaría de eso, y sonaba como si Tessa estuviera conteniendo sus lágrimas. ¿Debería haberle dicho algo afectivo al final? No, no debería, este asunto de doble cara era lo que más la lastimaba. ¿Terminaste? Dijo Kalinin. Sí. ¿Sabías lo del misil? Lo escuché. Uno de mis hombres lo estaba rastreando. Suspiró. Yo diría que esto es obra de Sabina. Fue un error enviarla allá. ¿Realmente planeabas comenzar una guerra nuclear? Por supuesto. Todo se hubiera arreglado de cualquier modo. No habría problemas en el futuro, habrías construido todo de nuevo. Sousuke de pronto recordó el fuerte sentimiento de furia y odio que tenía hacia este hombre debido a sus mentiras. No solo era por admitir su propósito de causar un genocidio, Kalinin mentía no solo a Sousuke, sino a sí mismo. Tienes una excusa, y me gustaría escucharla. No importa lo que diga, igual estarás furioso. Claro. En algún lugar detrás de ellos, uno de los motores del helicóptero explotó, y el área se cubrió de una lluvia de fragmentos de filos de la turbina, escombro y piezas hechas de aleación de acero. La explosión fue una especie de señal. Una nube de humo cubrió el área temporalmente, y Kalinin utilizó eso para correr hacia él. Sus movimientos habían sido casi torpes hasta ese momento, pero en ese instante, su velocidad resultaba increíble. No había fintas, ni técnicas astutas, no utilizaba sus muñecas o sus hombros. Solo le apuntaba con el cuchillo, directo hacia él. Casi no tuvo tiempo de mover su cabeza, sintió que el filo del cuchillo pasó por su garganta. Este corte se había convertido en ataque de estocada más rápido de lo que hubiera podido imaginar. Pensó que su oponente intentaría luchar contra él, pero en lugar de eso apuntaba a su espalda. Sousuke se agachó y saltó lejos, para ganar un poco de distancia, y el enemigo pareció como si fuera a intentar patear la tierra contra él. Sousuke cerró un ojo e intentó apuntar a la pierna de su oponente, pero en lugar de patear la tierra, la pierna de Kalinin se dirigió hacia su sien. Bloqueó el ataque con dificultad, pero no por completo. El impacto en su mano izquierda, que estaba bloqueando la patada, probablemente era el más fuerte que había recibido en todos sus combates mano a mano. Se niveló, apenas arreglándoselas para equilibrarse, intentó estocar a su oponente. Kalinin se inclinó ante el ataque sin la menor dificultad. Y con el mismo movimiento la punta de su bota de jungla fue a parar en el costado de Sousuke. Sousuke tenía problemas para respirar después de esa patada, su visión se nubló por un instante, pero volvió a la posición defensiva. ¿Qué? No puedes luchar si tú has. Sousuke se quedó callado, e intentaba regular su respiración. Pensé de ti muchas cosas, pero hubo algo que siempre pensé. ¿Qué? Que nunca has tenido talento para esto. En el mismo momento, la mano derecha de Kalinin se movió tan rápido que pareció dejar imágenes posteriores en su retina, casi como una bala, pero de alguna manera la esquivó. Las apuñaladas siguieron surgiendo con la misma velocidad, las evadió con gran dificultad, y contraatacó. Las chispas volaban, se perturbó para enderezar su posición, su visión nadaba. Talento, sabía que no poseía ninguno. Ni siquiera se molestaba en responder. Sé que no soy un genio, en combate mano a mano, en disparar, o en pilotear. Estoy a un nivel muy aceptable, casi cerca de la cima. Pero hay muchas personas más habilidosas que yo. Mao, Clouzot, Kurz, todos ellos son más talentosos. Lo sé. Y conozco el combate cuerpo a cuerpo, probablemente soy inferior a Kalinin. Entonces, ¿por qué, entonces? ¿Por qué tuviste que usarme como soldado? Mi única virtud es aferrarme a luchar hasta el mismo final. Sousuke seguía esquivando, parándose, resistiendo todos los ataques que le eran arrojados, y el brillante sol de la mañana se elevaba detrás de él. Inesperadamente, su posición se convirtió en una ventaja, mientras Kalinin debía cerrar los ojos, su campo de visión se hizo más agudo. Si iba a atacar, tenía que ser ahora. Se abalanzó sobre su enemigo, apenas evadiendo la estocada de Kalinin, atrapó su rodilla y tiró. Pudo haber evadido el ataque,
pero en lugar de eso, tomó la rodilla y tiró con toda su fuerza, y no fue suficiente. De esta manera su espalda estaba abierta, pero ya no le importaba. Cambió su postura y puso su peso entero en su gancho, casi logrando un Sodetsuri Komigoshi, asterisco movimiento de judo. Su oponente se tambaleó, pero estaba ganando balance, y en ese momento lo pateó a la tierra con toda su fuerza. Era una victoria de perseverancia. Kalinin cayó a la tierra, no era una caída muy buena, como en un empate. No, parecía una lamentable pelea de niños en una caja de arena. Pero estaba bien. Intentó aferrar el brazo derecho de su oponente. Kalinin aún intentaba apuñalarlo con el cuchillo, pero con toda su fuerza intentó completar el gancho al brazo. El cuchillo finalmente cayó de la mano de Kalinin, y el enemigo había perdido su única arma. La victoria estaba cerca. Torpemente le dio un cabezazo, una y otra vez, intentando crear una oportunidad para él mismo. Un sonido agudo, el cartílago de su nariz colapsó. Furia. Odio. Sin piedad. Aún sobre la espalda de su enemigo, asegurando sus manos, Sousuke alcanzó el cuchillo que él aún tenía, y lo encajó en el pecho del indefenso hombre. Se atoró en una costilla, y recordó que debía sostener el cuchillo horizontalmente. Recordó dónde se encontraba el corazón, solo tenía que presionar más el cuchillo, y casi sintió la sensación del cuchillo pasando al atravesar las arterias. No atravesó. La punta del cuchillo alcanzó el pecho de Kalinin y se detuvo. Intentó de nuevo, pero no podía avanzar. El cuchillo no podía alcanzar el corazón del enemigo, porque no podía dirigirlo. Y vergonzosamente lo entendía. Era joven y fuerte, pero todo eso no importaba, su fuerza se había ido, a algún lugar. Saltó de la espalda de Kalinin, diciéndose a sí mismo que se levantara, y atacó al hombre una vez más, pero era inútil, así que retrocedió 3 pasos. No podía matar a su padre. Haz lo que quieras, murmuró. Le daba la espalda a la destrucción. Tomó el cuchillo, frente a él y lo arrojó en dirección a Kalinin. Se encajó sobre la tierra justo frente al hombre, que seguía ahí, temblando silenciosamente. Sousuke sintió una terrible fatiga. Frente a él, Kalinin se ponía de pie lentamente. Es por eso que dije que no tienes talento para esto. Cállate. Eres un cordero, criado por una manada de lobos. No necesitas sangre, no la saboreas, pero aún así necesitas pretender ser un lobo, porque si no lo hicieras, morirías. Existe una vida más tristemente retorcida. Como si lo supiera, no deberías haberte convertido en esto. No deberías ser el hombre que me condujera a un rincón. No deberías de ser Kasim, ni siquiera Ursus 7, ni. Sousuke permaneció callado. Debe existir un lugar apropiado para ti, pero no puedes volver atrás. Te has destruido a ti mismo. ¿Qué intentaba decirle ese hombre? ¿Qué era este repentino discurso de no naciste para ser soldado? Mi vida es tristemente retorcida, eso dices. Debí haber sido un chico normal, eso intentas decir. Pero no es así. Ahora es demasiado tarde. Pero te ayudaré a identificar la diferencia. Kalinin rejuntó el cuchillo, y se aproximó cuidadosamente, acercándose con cada paso. En algún momento, una pelea comenzó y tenía que ser terminada. Él podía hacer lo que Sousuke no podía, esa era la diferencia entre un cordero y un lobo, y esta diferencia tenía que ser remarcada. Se acercó, bajó su postura, preparándose para un ataque certero. Sousuke se inclinaba contra un gran trozo de escombro, simplemente mirándolo débilmente. Pero la estocada que esperaba nunca llegó. Kalinin tosió violentamente, y escupió sangre. El cuchillo cayó de sus manos, entonces sus 2 brazos se hicieron pesados y cayó. La espalda de su uniforme de batalla estaba empapada de sangre. Probablemente se había herido cuando el avión se estrelló. Sousuke justo se dio cuenta de que había muchos fragmentos de metal incrustados en su espalda, y evidentemente habían alcanzado sus órganos internos. Y pensar que había peleado en esa condición, ¿por qué tú? Este era tu última lección, su voz se debilitaba. Quería que pensaras en lo que realmente eres. Tomó el hombro de Sousuke con su gran mano, ahora cubierta de sangre. Tú no me matarías. Lo sabía. Eres un chico demasiado amable. Detente. Estas palabras eran peores que ser apuñalado. No quería escuchar esto. Él no era así. ¿Por qué este hombre no lo había regañado propiamente? Si continuaba hablando así, Sousuke no sería capaz de ponerse de pie nunca más. Quería traerte de vuelta. Suspiró profundamente, como si su vida se fuera de su cuerpo. También quería regresar, con Irina y el bebé. Estaba hablando de su esposa, quien había muerto mientras esperaba a un hijo debido a un error médico, mientras él estaba en Afganistán. ¿Y es por eso que te uniste al plan de Leonard? Un hombre como tú. Siguiendo una especie de sueño loco. Tú pensaste que yo era perfecto. Así es como tendría que ser mi padre, ¿no es así? Kalinin sonrió esperanzadamente, quizás se alegraba de que lo considerara su padre. Si tú miras a cualquier padre de cerca, es así como es, antes de que lo sepas, solo será medio hombre. Comandante, Ikinasai, *, vive o continua,
son las mismas palabras que usó la madre de Sousuke en la novela Voz del Norte, sus últimas palabras eran en japonés. La fuerza se fue de la mano izquierda que sostenía el hombro de Sousuke, y cayó al suelo. Asterisco. No supo cuánto tiempo pasó de rodillas cerca del cuerpo de Kalinin, quien parecía simplemente estar durmiendo y soñando. El sonido de los motores de un turbohélice lo despertó, y miró al cielo. El King Air ya había despegado. Dentro estaban Tessa y el resto de la tripulación. Se inclinó para ver su reloj, quedaban 10 minutos para el impacto. Si se iban a máxima velocidad, probablemente alcanzarían una distancia segura. Chidori. Había tantas cosas que quería decirle, y todo había resultado así. Había estado esperando por más de un año, y aún así esos momentos eran todos los que pudo obtener. No sabía si había vuelto a ser ella misma, solo sabía que el tan mencionado cambio se había detenido. Probablemente sería feliz de ahora en adelante. No. Al menos, eso era lo que él deseaba, pero ahora había perdido la oportunidad de asegurarse de ello. Bueno, había hecho lo posible. Al final, no pudo reescribir su testamento, y no podía pensar nada incluso ahora. No podría hacer nada por ella ahora. Buena suerte, murmuró, mirando al pequeño punto que ahora era el avión, desapareciendo rumbo al sol. Se puso de pie, abandonando el cuerpo de Kalinin, y comenzó a correr hacia la base. No era como si fuera a encontrar nada útil. Ni siquiera quería moverse más, pero aún así corrió. Ikinasai. Parecía recordar esas palabras, como con aire misterioso, de algún lugar, hacía mucho, mucho tiempo. ¿Por qué había dicho esto, en lugar de solamente decirle vive o ve? Asterisco se refiere a lo que significa. Kalinin lo dijo en japonés, siendo que su lengua principal es el ruso. Como sea, estas palabras tenían el poder de una orden suprema, y siguió corriendo hacia el alba. Encontró una de las entradas de la base en un rincón del campo de maniobras. Derribando la puerta de malla, saltó las escaleras, no le tomó más de 30 segundos. Girando tras varios rincones y pasando tras muchas puertas, pronto se encontró dentro del corredor 0, asterisco en Japón es costumbre comenzar los listados del 0 en adelante. Con el casco frontal de SICBM, las estructuras subterráneas de Mérida no podrían resistir el calor o la onda de impacto de la explosión, aunque corriera a las instalaciones de drenaje debajo de la base subterránea. Aunque se las arreglara para sobrevivir al impacto inicial, las estructuras colapsarían y el agua del mar penetraría. De cualquier forma llevaría al mismo resultado. Era fútil esconderse bajo tierra, y no parecía haber ninguna posibilidad de escapar. Miró su reloj. 7 minutos. No hay nada que pueda hacer. Parecía inútil. Se sentó en el corredor 0, pensando, cuando se dio cuenta de un gran agujero en la pared. Al otro lado estaba el puerto seco, donde había tenido la pelea contra el Belial. Así es. Sousuke se había olvidado por completo de ese camarada. Trepó por una pila de escombros, y vio al dañado Laevatain en la misma posición en la que lo había dejado. Su cabeza seguía relativamente en buen estado, así que sus sensores de sonido deberían seguir funcionando. Pensé que me dejaría así, su voz salió de las bocinas externas, con el mismo tono frío de siempre. La cabina había sido destruida, pero el núcleo de la unidad de Al estaba en el abdomen. La maniobra había sido riesgosa para él, pero había sobrevivido. ¿Sabes lo del misil? Sí, lo sé. He estado monitoreando la transmisión desde Afganistán. Bien. Es un diseño de MIRV, los cuales normalmente cargan unos 550 kilotones de explosivos, todos ellos dirigiéndose a la isla Mérida. Es imposible buscar refugio en esta isla. Sí, no hay modo, al menos pudimos obtener nuestra revancha contra ese pedazo de escoria de ahí. Al guardaba rencor contra el Belial desde sus días como Alvarez. La pelea en la escuela, sí, la escuela. Hacía solo un año de eso, pero parecía una eternidad, y la había perdido. En la terreno del patio de aquella escuela había sido derrotado por el Belial, el cual entonces secuestró a Kaname. Les había dicho a sus compañeros que él, definitivamente la traería de vuelta, y había pasado tanto tiempo, ahora se encontraba en este camino sin salida. ¿Cuánto tiempo queda? 5 minutos y contando. Parece eterno. Sabía que era inútil resignarse, y solo esperar, sintiendo que cada segundo que pasaba era más y más lento. De pronto recordó el chip de memoria que estaba en uno de sus bolsillos, el cual le había entregado Miller Kudan. Planeaba mirar su contenido después de que la operación acabara, pero ahora no tenía dónde poder verlo. Por supuesto, había uno, en la cabina, pero había sido destruido. ¿Crees que puedas leer un chip de almacenamiento? Confirmando, es posible. Hay un puerto funcional en la cabina. Trepó por el agujero de la cabina, presionando su nariz porque había un abundante olor a metal quemado y vinil. El asiento maestro se había ido, el espacio estaba todo retorcido con cables, partes del sistema colgando de sus conexiones, pero encontró un dispositivo en forma de caja que se había salvado de la destrucción. Lo jaló hacia él, insertando el chip. Bien, ¿puedes intentar reproducirlo en algún lugar? Solo el panel de pantalla 6 sigue funcionando.
Reproduciendo, la pantalla del tamaño de una revista se encontraba a su derecha, la cual de alguna manera tampoco había resultado dañada, parpadeó cobrando vida, y comenzó a mirar el contenido. Así que es un vídeo. Miller había escrito algo que había encontrado en la red. Se tomó un momento para mirar las propiedades del archivo. Se llamaba Akanai Sousuke-01, asterisco nótese, Akanai Sousuke. Finalmente, presionó el botón de reproducir. La resolución era bastante baja, mucha estática y mono sonido. Primero, un compañero de Sousuke apareció, un poco más diferente a como lo recordaba. La escena fuera de la ventana era sigilosamente diferente. Sonidos del club de música que practicaban. Gritos del equipo de béisbol que practicaba afuera. Chicas riéndose en el corredor. Esta era, sin error alguno, la preparatoria Hyundai. Este salón de clase no era el familiar 2-4, sino el de un piso superior, 3-4. La imagen se tambaleó, y de pronto el suelo y el techo cambiaron de lugar. Hey, ya está lista esa cosa, está al revés. Mira, la cámara finalmente se había compuesto, acomodándola sobre un trípode, y la imagen se calmó. La primera cosa que apareció, fue el rostro de Shinji Kazama. Sin error alguno, realmente era él. Realmente no sabemos dónde se encuentran chicos, o lo que están haciendo, así que pensamos en darles algunas noticias de este modo. Si ven esto, por favor, contacten con nosotros, de alguna forma. Hey, no estás diciendo nada coherente, vino una voz desde afuera de la imagen, y algunas personas se rieron. Pero, realmente no sabemos si está bien decir sus nombres, enviaremos esto por todo el mundo, ¿sabes? ¿A quién le importa? Vamos, 1, 2, la imagen se movió de nuevo, y ahora mostró a los estudiantes reunidos frente al pizarrón, 3 docenas de ellos. Los conocía a todos, nunca podría olvidar sus rostros. Todos gritaron al mismo tiempo, Chidori. Sagara. Regresen pronto, definitivamente no había resultado un perfecto unísono, y todos rieron, algunos agregaron volvámoslo a hacer y otros diciendo que lo dejaran así. Kazama volteó la cámara hacia él. Una especie de marca estaba en su rostro. Ah, así que, eso es lo que queríamos hacer. Pensamos que ustedes dos podrían verlo en algún lugar. Así que, ¿con quién deberíamos de comenzar, Sensei? La Sensei primero, muchos gritaron desde atrás de la cámara, algunas personas silbaron y otras aplaudieron. Kazama se retiró de la imagen y fue reemplazado por una mujer, su maestra, Erika Gurasaka. Siempre vestía de traje antes, pero ahora vestía una camisa y pantalones casuales. Sagara-kun, Chidori-san. Soy su maestra asesora, Kagurasaka. ¿Cómo se encuentran? Muchas cosas han pasado, pero todo mundo se esfuerza, aún tengo sus pertenencias, así que no se preocupen por ellas, Sensei, realmente no hay nada más que quiera decir. Ah, bueno, de hecho, el año pasado me casé con Misoshi Sensei. Gracias a ustedes, finalmente lo hice. Muchas gracias, de verdad, la clase se animó. Sensei, ¿hay algo más? ¿No es así? Oh, muy bien, entonces. Después de que todos ustedes se gradúen, en abril, tendré un periodo de descanso. Estamos esperando a un bebé en junio. Así que, vengan a conocerlo, hubo un enervador sonido de aplauso. Eri apenada, salió de la imagen. El siguiente. ¿Quién sigue? Kyoko. Dejen a Kyoko. Yo, Kyoko. Kyoko Tokiwa entró al cuadro. Parecía como si hubiera abandonado sus infantiles trenzas. Parecía haber crecido un poco, y parecía estar bastante sana. Kana-chan, Sagara-kun. Estoy bien, mientras ustedes lo estén. Deben estar preocupados, pero por favor, no lo hagan. Ah, y por cierto, Hami está viviendo conmigo, así que no se preocupen, asterisco el hámster de Kaname, la graduación es el 3 de marzo. Estaré muy feliz si puedo saber cómo se encuentran para entonces, muy bien, gracias, siguiente. Vamos, chicos, vamos, la cámara tembló de nuevo. Bueno, no, vamos. Es tu turno, pero no, tienes que hacerlo. Querías decir muchas cosas, ¿cierto? Adelante, Kotaro Onodera lentamente, a regañadientes caminó hacia el cuadro. Vamos, amigo. Di algo. ¿Qué? Onodera rascaba su cabeza, mirando hacia la cama dudosamente, pero finalmente la miró directamente. Bien. Sagara, lo lamento, dijo temeroso sin mirar a la cámara, yo estaba alterado en aquel momento, y después de eso, bueno, he estado escuchando algunas cosas, y pensé, si era o no tu culpa en realidad, su voz se hizo más fría, y la clase se silenció por completo, esperando sus siguientes palabras. Bueno, estabas ocultándonos muchas cosas a todos nosotros, pero me di cuenta de que ustedes chicos, tendrían sus razones. Así que, como dije, estaba un poco alterado en aquel momento. Lo lamento, solo es una excusa, de cualquier modo, cuando vuelvan, permítanoslo saberlo. Los estamos esperando, Kotaro entonces rápidamente se escapó detrás de la cámara. Después de eso sus compañeros uno por uno, enviaron mensajes a Kaname y Sousuke.
Era una película bastante larga, y sintió que duró al menos 15 minutos. Miró su reloj. Quedaba un minuto. No quiero morir, su pensamiento lo estremeció. Su voz fría y tensa, como forzando las palabras, murmuró. Yo. No quiero morir. No lo entendía. Su misma voz había cambiado, se había vuelto poco natural. Sintió su rostro caliente, su visión se volvió húmeda y nublosa. No había remedio. No, yo. No quiero morir. Finalmente había podido. Estoy llorando. Las lágrimas brotaban, estaba suspirando y gruñendo debido al pensamiento, en aquella deshecha y oscura cabina llena de hollín. Solo le quedaba un minuto. Por favor, déjame verlos, solo por un minuto. Es todo lo que pido. Pero eso. No importa ya, cierto. No quiero morir. Quiero regresar a la escuela con Kaname. Quiero regresar, no, no, no. Yo no quiero morir. Sargento. Quedan 30 segundos, dijo Al. No, yo no quiero, el Taros ha sido destruido. También es imposible usar el dispositivo Lambda, yo, lo sé. 20 segundos. Quiero intentar algo, pero primero quiero preguntarle. ¿Soy una máquina o un humano? Tú. Sería sencillo responder lo que era, pero su caso era un distinto. Era un ser más avanzado que eso. Decídelo tú mismo. Las personas hacen eso, le agradezco mucho, 5 segundos. ¿Qué vas? Lo intentaré yo mismo, el aire alrededor de la Evatain, el cual estaba en el centro del lugar, comenzó a vibrar. Era el poder de convertir la energía en materia, un poder que solo era posible con el piloto como intermediario. 0, el equivalente a 55 megatones de dinamita detonó en el cielo sobre la isla Mérida.